Listo. Muy buenos días, compañeros y miembros de la sala. El día de hoy nosotros vamos a tratar una charla muy importante que es acerca de la violencia y su impacto en la salud. Sígale a continuación. Bueno, vamos a empezar con lo que es la violencia. La violencia se ha definido tradicionalmente como hechos visibles y manifiestos de la agresión física que provoca daños capaces de producir la muerte. Asimismo, se ha conceptualizado como las formas de agresión de individuos o de una comunidad que no se traduce necesariamente en un daño físico. La violencia queda caracterizada como un proceso histórico, social, cuya génesis y ejecución están mediadas por una serie de condicionamientos individuales y sociales que la constituyen algo más que un hecho que provoca daños capaces de causar la muerte. Las clases de la violencia según su tipo de agente. Tenemos la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. La violencia autoinfligida. Esta es una de las clases de violencia más estigmatizadas que existen, ya que en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma, algo que es muy difícil de comprender desde el punto de vista del reto de la gente. La violencia interpersonal, en cambio, es aquella violencia que el individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying, los casos específicos de atraco con violencia, entre otros. Tenemos como por ejemplo el consumo de drogas o la pobreza. También la violencia colectiva. En cambio, esta violencia, las motivaciones de la violencia colectiva suelen ser políticas, económicas o ideológicas. Por ejemplo, la violencia que hace que algunas minorías sean vistas con desprecio por gran parte de la población suele contribuir a la aparición de agresiones físicas e incluso asesinatos. En sí, podemos decir que la violencia es toda acción que atenta contra la integridad física y psicológica del ser humano, la dignidad y la libertad, produciéndole sufrimiento, dolor o cualquier forma de limitación a su bienestar o al libre ejercicio de nuestros derechos. Tenemos las clases de violencia según la naturaleza del acto: la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual. La violencia física, este es quizás del tipo de violencia más típico y fácil de imaginar, ya que es una muy visual y fácil de identificar. Es aquel que alguien hace daño para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo el dolor y el sufrimiento de alguien. En ocasiones puede conducir hacia la muerte. La violencia física, además, acostumbra a dejar unas marcas que el personal médico cualificado puede identificar: arañazos, heridas, moretones, entre otros. También la violencia verbal. En cambio, esta violencia es aquella en la que se pretende dañar a la otra persona en un mensaje o un discurso. Puede o no contener insultos o palabras como tabú, ya que para producir malestar psicológico no es esencial utilizar en clase de recursos. Además de producir ansiedad, este tipo de violencia puede dañar a la autoestima de las personas y a la imagen pública. También tenemos la violencia sexual. Esta violencia es aquella que dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual, cuando se manifiesta a través de violaciones. Se da de la mano de la violencia física, aunque hay que señalar que en esta está el componente sexual, no es un simple complemento, sino que adopta una forma de violencia que consiste en intentar dañar psicológicamente a otra persona. Ya, a continuación voy a hablar sobre la violencia económica, negligencia y violencia religiosa, donde nos habla que la violencia económica se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no realizar una acción a las que se está obligando para garantizar el bienestar mínimo del resto. La violencia religiosa. En esta categoría
entra el uso de poder para perjudicar a las personas manipuladoras con una serie de creencias y promesas acerca de un plomo espiritual. La violencia cultural. Este tipo de violencia, las agresiones, forman parte del marco de referencia de una cultura y están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Ciberbullying. En el ciberbullying es frecuente que se utilice Internet y a las redes sociales para publicar información acerca de una persona o grupos de personas con el afán de ridiculizar o humillar. Es uno de los tipos de violencia cuyo alcance es difícil. La violencia intrafamiliar es de difícil detección por los patrones sociales. Pueden ser contra los niños, los adolescentes, los ancianos y la mujer. Violencia en niños y niñas. Ellos son los sometidos, mientras que los padres suelen ser los dueños del poder. Esto lleva a un aprendizaje para continuar tomando posición en violencia según el lugar que ocupe la persona jerárquicamente en el grupo familiar. El sector salud puede desempeñar un papel vital en responder y prevenir la violencia contra los niños y las niñas. Este papel incluye identificar el abuso temprano, proporcionar tratamiento y enseñarlos para que reciban atención adecuada. El sistema de salud también debe trabajar para prevenir la violencia y como el abordaje de salud pública para la prevención estipula claramente el primer paso en la prevención de la violencia, en entenderla, y el sector salud tiene un papel clave en ayudarnos a medir y comprender la violencia contra los niños y las niñas. La violencia en los y las adolescentes. Es donde los vínculos con el grupo y la pareja cobran mayor importancia y generalmente se ven sometidos a presiones de la pareja en cuanto a relaciones sexuales y enfrentar las exigencias de la familia, siendo la del género femenino la más afectada. La violencia en los adolescentes se refiere a acciones dañinas que comienzan temprano y continúan hasta que la persona es un adulto joven. Él o la joven puede ser la víctima, el agresor o el testigo de un acto de violencia. La violencia sexual afecta también a un porcentaje considerable de jóvenes, por ejemplo, entre un 3% y un 24% de las mujeres entrevistadas en el estudio multipaís de la OMS. Los actos violentos pueden ser por intimidación, peleas, incluyendo puñetazos, patadas, bofetadas o golpes, uso de armas como pistolas o cuchillos. Algunos actos violentos pueden causar más daño emocional que físico, otros pueden causar lesiones graves o incluso la muerte. La violencia en los adultos mayores. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional. Las estimaciones del maltrato a personas mayores y sus subtipos en las instituciones se establecieron a partir de todos los estudios en los que figuraban datos proporcionados tanto por los trabajadores de las instituciones como por las propias personas mayores y sus representantes. El maltrato de las personas mayores puede conllevar lesiones físicas, desde rasguños y moretones menores hasta fracturas óseas y lesiones craneales, que pueden provocar discapacidades. Bueno, a continuación les voy a dar un criterio breve de lo que es la violencia en las mujeres. Este viene a ser un acto sexista que produce cualquier tipo de daño, ya sea físico, psicológico y emocional. Y se trata de una violencia verbal y física. Hoy en día se encuentran varios tipos de violencia contra las mujeres, y estos son consecuencia de la discriminación que las mujeres sufren a través de las leyes o prácticas, y persisten por razones de género. Todo es por el menosprecio o la discriminación y puede llegar a la agresión física, sexual o hasta el asesinato.
A través de varias investigaciones se ha comprobado que para erradicar este tipo de violencia contra las mujeres debe darse de forma oportuna y sin la necesidad de manifestaciones. Pásale, por favor. A continuación tenemos un gráfico estadístico donde muestra la violencia en mujeres según los grupos étnicos y sociales. La barra más amplia representa a los indígenas, la barra media representa a las mujeres mestizas y la barra que está a la par o menor representa a las mujeres blancas. Entonces tenemos que cada 50 personas, ya sean mujeres, sufren un maltrato verbal de un 45%, las personas mestizas sufren un 40% y las personas blancas sufren de 40, menor a 40. Entonces tenemos asimismo lo que es el maltrato físico que sufren las personas indígenas a un 45 y 49%. Las personas mestizas sufren de lo que es a un 30% y las mujeres blancas de menores a 25%. Tenemos que en violencia sexual representan las mujeres indígenas mayores a 10, de 7 a 9 tenemos lo que es la representación de mujeres mestizas y menores a 7 las personas blancas. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde se adoptan las muchas formas de cómo se da la violencia entre las mujeres. Tenemos que la violencia de pareja incluye lo que es el maltrato físico, sexual y emocional. Tenemos la violencia sexual, incluida la asociada a conflictos. También se da por matrimonios forzados y precoces, ya sea por tráfico, la mutilación genital femenina, y el asesinato por honor. Ya bueno, yo les voy a dar a conocer sobre las consecuencias para la salud. Decimos que la violencia tiene efectos inmediatos sobre la salud de la mujer, que en algunos casos son mortales. Que las consecuencias físicas, mentales y conductuales sobre la salud también pueden persistir mucho tiempo después que haya cesado la violencia. La violencia contra mujeres y niños ocurre en todos los países y culturas y tienen sus raíces en actitudes y normas sociales y culturales que dan a nombres de supremacía sobre las mujeres y a los niños varones sobre las niñas. Este maltrato adopta muchas formas como las siguientes: violencia por parte de la pareja, a veces llamada violencia doméstica, intrafamiliar o maltrato conyugal, que puede ser de tipo físico, sexual o emocional. A continuación, unos ejemplos. Está la violencia en citas amorosas, violencia sexual, incluida la violación infligida por un desconocido o conocido que es su pareja, violencia sistemática en situaciones de conflicto armado, prostitución forzada, trata de personas u otras formas de explotación sexual, violencias relacionadas con la dote, matrimonio o cohabitación forzados, incluido herencia forzada de esposas y secuestro de esposas. También está femicidio y asesinato de niñas o mujeres en nombre del honor, y infanticidio o descuido deliberado de niñas. Consecuencias frecuentes para la salud de la violencia contra la mujer: físicas. Lesiones físicas agudas o inmediatas, por ejemplo, hematomas, laceraciones, heridas punzantes, quemaduras o mordeduras. Lesiones más graves que pueden conducir a discapacidad, por ejemplo, lesiones en la cabeza, los ojos, el oído, el tórax o el abdomen. Sexuales y reproductivas: embarazo no planeado o no deseado, aborto o aborto inseguro, infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH, complicaciones del embarazo o aborto espontáneo. Mentales: la depresión, trastornos del suelo y de los hábitos alimentarios, estrés y trastorno de la ansiedad, por ejemplo, trastorno por estrés postraumático, autoagresión e intentos de suicidio, bajo autoestima. Conductuales: uso nocivo del alcohol u otras sustancias múltiples, compañeros sexuales, elección de parejas abusivas en etapas posteriores de la vida, tasas bajas de uso de anticonceptivos y de condones.
Violencia y su impacto en la salud. El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y VIH-Sida. Pues las víctimas de la violencia a menudo tratan de hacer frente a sus experiencias traumáticas, adoptando comportamientos de riesgo, como consumir tabaco, alcohol y drogas, así como con prácticas sexuales de riesgo. Cuando se ponen en perspectiva esas consecuencias sanitarias, consideran el gran número de personas afectadas. Se empieza a descubrir la enormidad del problema. Por ejemplo, 1/5 parte de las niñas han sido víctimas de abusos sexuales, 1/4 parte de los niños han sido maltratados físicamente, y 1/3 parte de las mujeres han sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual por parte de su pareja. Gracias. No, a continuación, si alguien de repente desea hacernos alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta para Andrés. ¿Has causado un daño físico, psicológico a tu pareja o a tus hijos? ¿O tienes miedo de hacerlo? ¿Cómo puedes parar? Bueno, para poderlo en sí pararlo existen algunas formas, ¿no? En cuál voy a mencionar. Sería si se siente enfadado o molesto, en sí pase a una habitación, si está peleando con algún familiar, váyase mejor de la casa, porque si uno se queda ahí es como que provocar más conflicto. Otro método sería, por ejemplo, contar hasta 10 y respirar profundamente, ¿no? Y eso nos ayudaría a calmarnos bastante. Como otra solución también tendremos sería hablar con un amigo o algún familiar cercano, o a veces no tanto eso, sino también pedir ayuda a personas ya especializadas en este tema, ¿no? Para que nos ayuden a nosotros mismos a solucionar estos problemas a veces. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Estoy preocupado por alguien que conozco. ¿Cómo puedo ayudar? Para Azul. Ya. Respondiendo a su pregunta, si se encuentra usted preocupado por alguien que conoce o que sufre abusos en su relación, hay algunas cosas que usted puede realizar. Una de ellas es mantenga un contacto regular con la persona para saber si ella se encuentra en seguridad, teniendo siempre cuidado de no ponerla en peligro, porque parte de la base de que el maltratador vigila, escucha y controla las comunicaciones de su víctima y busque la mejor manera de comunicarse con ella. Envíele mensajes de texto, correos electrónicos o mensajes en plataformas de redes sociales de una forma que sea muy segura. Al ponerse en contacto con ella, comprueben si el maltratador está en casa, ya que comunicación podría poner aún más en peligro a la víctima. Aconséjele, hable con ella para que denuncie, no se deje maltratar. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay preguntas. Ya todo, ya no hay más preguntas y muchas gracias por estar aquí todos presentes, por su participación. Muchas gracias, compañeros y representantes de cada uno de nosotros. Que tengan una linda tarde y un millón de bendiciones para todos. Igualmente, compañeros. Gracias.